Buenos días, somos Ashley Angulo y Elisa Alvarado y les vamos a exponer sobre producción de proteínas recombinantes con modelos de algas. Primero hay que tener en claro qué son las proteínas recombinantes o también llamadas proteínas heterólogas. Son aquellas que se obtienen al expresar un gen de ADN recombinante. Este ADN recombinante se forma in vitro insertando secuencias de ADN provenientes de un organismo en el genoma de otro organismo. Así el gen es clonado en una especie o línea celular distinta de la célula original. Un claro ejemplo de proteínas recombinantes es la insulina humana que se genera in vitro a partir de la bacteria E. coli. El enfoque que se le ha dado a esta aplicación biotecnológica ha sido la capacidad de introducir genes extraños en huéspedes biológicos simples, por lo general microorganismos de rápido crecimiento y de fácil de cultivar. Este enfoque también se ha evidenciado en la última década en avances significativos en la ingeniería genética de microbios fotosintéticos, en particular de microalgas eucariotas del filo clorofita, para servir como huéspedes heterólogos. En el caso de las algas presentan varias ventajas. Primero, son organismos GRAS que son considerados seguros. Segundo, tienen requisitos de entrada mínimos de cultivo en comparación a heterótrofos, ya que son fotótrofos oxigénicos. Tercero, son adecuados para el cultivo en masa, ya que cuando se trasladan a sus hábitats naturales en condiciones controladas, las microalgas muestran mayores tasas de crecimiento y adicionalmente esta biomasa cosechada contiene pues los productos de interés. Cuarto, tienen varias especies que son susceptibles de ingeniería genética que permite con mayor facilidad la creación de proteínas recombinantes. Y por último, a diferencia de proteínas recombinantes que se producen a partir de otros microorganismos o organismos, cuentan con la facilidad de ausencia de patógenos, especialmente de mamíferos, y maquinaria de modificación de proteínas posttranscripcionales eucariotas. La maquinaria que se maneja principalmente es la de producción de plastidios, que está equipada con chaperones, que es capaz de soportar el plegamiento nativo de proteínas recombinantes complejas. La integración del gen objeto puede ser en el genoma nuclear o en el cloroplasto del huésped. La mayoría de las investigaciones se han desarrollado en el cloroplasto y la mayoría de las clorofitas contienen un cloroplasto que alberga un genoma compacto y manejable conocido como plastoma y tiene tres características que lo hacen objeto de expresión de proteínas. Primero, su condición poliploide con tres o más juegos completos de cromosomas. Segundo, su condición de direccionamiento de secuencias de ADN extrañas por medio de recombinación. Y tercero, la ausencia de efectos silenciadores. Y las principales aplicaciones que se les han dado a estas proteínas recombinantes han sido para productos farmacéuticos para salud humana, enzimas de salud animal y control de plagas. Y tercero, enzimas con aplicaciones industriales. Aquí se observan múltiples productos de proteínas recombinantes que se han manejado principalmente hacia el área de salud humana con diferentes campos de aplicación sobre diferentes condiciones humanas. El alga modelo dentro de la investigación de proteínas recombinantes ha sido Chlamydomona. Esta alga tiene genes que se organizan en un cromosoma circular de 204 kb. Mantiene una alta poliploidía de 83 copias y uno de los principales usos ha sido en productos de producción de anticuerpos monoclonales. Sobre los 4 casos reportados han sido en el virus del herpes, que fue el primer diseño de proteína recombinante con alga, donde se logró expresar el gen sintético y se controló con dos promotores del alga y la proteína se dimerizó adecuadamente y no se observaron modificaciones posttransduccionales. El segundo caso que se ha reportado ha sido el diseño de un IgG muy similar en peso y en tamaño al que se produce en humano contra el anthrax. El tercer caso fue con linfoma de células B. En este caso se trabaja con inmunotoxinas, que son anticuerpos quiméricos que destruyen específicamente a células tumorales por medio de toxinas eucariotas a las que se acoplan. Ahora, las toxinas eucariotas no se pueden expresar en células eucariotas debido a su toxicidad y las bacterias no pueden plegar adecuadamente esta proteína recombinante debido a la presencia de chaperones, por lo cual
En el cloroplasto de nuestra alga modelo se pueden plegar y ensamblar correctamente y son resistentes a toxinas eucariotas y resulta muy útil para tratar estas condiciones. Y por último, para el botulismo se ha logrado producir no todo el anticuerpo, sino lo que se busca es un dominio específico para el virus de VHH a partir de el alga. En la lucha contra el cáncer, las algas que se utilizan para producir proteínas recombinantes son principalmente las microalgas y las cianobacterias. En resumen, las proteínas recombinantes se utilizan en el tratamiento de cáncer para atacar específicamente las células cancerosas, ya sea bloqueando su crecimiento, estimulando la respuesta inmune o transportando sustancias tóxicas. Estas terapias ofrecen enfoques más dirigidos y personalizados en la lucha contra el cáncer, complementando otras modalidades de tratamiento como la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Aunque aún se encuentran en etapas de investigación y desarrollo, se han identificado algunas especies prometedoras, como Chlamydomonas reinhardti. Esta microalga verde unicelular ha sido utilizada en la producción de proteínas recombinantes con potencial de aplicación en la terapia contra el cáncer. Por ejemplo, se han estudiado las propiedades antitumorales de proteínas recombinantes producidas en Chlamydomonas, como la interleucina 2 y la proteína de factor de necrosis tumoral alfa. También el alga Dunaliella salina. Esta microalga verde, que es conocida por su capacidad de acumular compuestos antioxidantes y carotenoides, se ha investigado su uso en la producción de proteínas recombinantes relacionadas con el cáncer, como anticuerpos monoclonales y factores de crecimiento. Y por último, el alga Arthrospira spirulina. Es una cianobacteria filamentosa utilizada en la producción de proteínas recombinantes con potencial de aplicación en la inmunoterapia del cáncer. Se han estudiado las propiedades antitumorales de las proteínas recombinantes producidas en Arthrospira, como las interleucinas y factores de crecimiento. Como ejemplo de esto, biólogos de la Universidad de California han producido dos tipos diferentes de inmunotoxinas de cadena simple y dimérica, y ambas se acumularon como proteínas funcionales solubles dentro de los cloroplastos de algas Chlamydomonas reinhardti. En el desarrollo de este estudio, se ha utilizado una alga modificada genéticamente para producir una proteína tridimensional con dos dominios. Uno de ellos contiene un anticuerpo que se asocia a una célula cancerosa y otro tiene una toxina que mata a esa célula. Los investigadores mencionan que no se pueden producir este tipo de fármacos con bacterias porque son incapaces de plegar las proteínas en formas tridimensionales, y tampoco se pueden obtener de células de mamíferos porque las toxinas las matarían. Por lo que en base a este estudio se pueden obtener proteínas terapéuticas a partir de algas en mayor cantidad y de forma mucho más económica que usando las bacterias o células de mamífero que usamos actualmente. Y como otro resultado favorecedor de este estudio, se obtuvo una proteína con potencial de ser usada como una vacuna recombinante contra la malaria en el futuro a partir de algas, similar a la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es una vacuna recombinante y la primera que se usa para prevenir una forma de cáncer. Actualmente, las vacunas pueden consistir en proteínas antígenas derivadas de estos microorganismos. Por su parte, se ha demostrado también la capacidad de Chlamydomonas para producir vacunas recombinantes, como con una vacuna contra la infección de la bacteria Staphylococcus aureus, la cual fue capaz de provocar inmunidad por vía oral en ratones. Esta vacuna fue estable por un periodo aproximado de 1 año y medio en condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente. Por último, se ha aprovechado la presencia de un repertorio bastante inusual de vías fermentativas que incluyen la evolución de hidrógeno y varias vías que conducen a la descomposición de un azúcar con la formación de compuestos orgánicos como ácidos, alcoholes y dióxido de carbono, que están presentes en el alga de Chlamydomonas y otras algas verdes. Y lo que se realiza es que a través de la inserción del gen del alcohol deshidrogenasa proveniente de la bacteria Saccharomyces en el cloroplasto de la Chlamydomona, se logra una transformación que permite que se recupere la función de un gen que se había perdido, llamado RBLC, y la expresión al mismo tiempo del transgen de la deshidrogenasa. Así, en un cultivo de algas de baja presión parcial de oxígeno o anoxia, se ha logrado promover la acumulación de esta deshidrogenasa y la producción de etanol.